Un placer estar con ustedes acá para hablar un poco de lo que es la artritis reumatoide. Vamos a comenzar un poco hablando de las generalidades de la artritis reumatoidea. Recordar que el término artritis viene de inflamación. Todo término que termine en itis traduce en la parte médica inflamación, que se diferencia de lo que es la artralgia o dolor articular, ¿sí? Entonces es importante que vamos comprendiendo que la artritis significa inflamación, la artralgia significa dolor. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque nosotros tenemos en nuestro esqueleto óseo, conformado por 206 huesos, tenemos huesos largos, huesos cortos, y también tenemos estructuras como huesos pequeños. Entonces es importante comprender un poco de la anatomía de la parte articular, porque es fundamental para entender el proceso de la artritis. El hueso, como ustedes lo pueden ver aquí, tiene algunos otros componentes, como es la parte ligamentosa, que es la continuación o la parte final del tejido muscular, y a su vez entre ambos, en la parte articular, vemos lo que es el cartílago. Pero este cartílago está asociado a lo que llamamos la membrana sinovial, que es lo que ustedes pueden ver aquí, esta estructura que rodea lo que es la parte del hueso y el cartílago. Y dentro de esta, digamos, membrana sinovial está el líquido sinovial, que juega un papel fundamental, que lo vamos a ver posteriormente, en lo que es la artritis reumatoidea. Importante conocer que es una afectación que es bastante frecuente, afecta el 0,5 al 1% de la población mundial, eso es bastante significativo, y que tiene, digamos, una, podemos decir, predilección, ¿sí?, por lo que es la aparición en mujeres. Esto tiene que ver un poco con la carga estrogénica u hormonal como tal. Es decir, por cada 2 o 3 mujeres afecta a un hombre, por lo tanto es 2 o 3 veces más frecuente en el sexo femenino. ¿En qué edad o qué edades se ven comprometidas en la artritis? Pues pacientes entre 50 y 60 años es una prevalencia mundial, pero en Perú, según estudios de Perú, la prevalencia inclusive puede estar más frecuente en mayores a 50 años. Esto no traduce que la artritis sea una enfermedad del adulto mayor, porque también se puede presentar en personas jóvenes. ¿Y dónde es el sitio más frecuente de esta artritis? Es más frecuente en manos y también en rodillas. Tanto las manos como las rodillas pueden ocupar el 65% de los sitios anatómicos donde se presenta. ¿Qué debemos saber de la artritis reumatoide? Pues es muy importante conocer que la artritis es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué significa autoinmune? Significa que el cuerpo o que el organismo tiene células que reaccionan contra ellas mismas. Es decir, es una enfermedad que se produce por un autodaño. Sistémica quiere decir que comprende todo lo que es el cuerpo humano, exactamente, y que se deriva de múltiples sistemas fisiológicos. Inflamatoria, porque es una enfermedad que da inflamación. La artritis no es por un desgaste de la articulación, es por una inflamación de la articulación. El desgaste está asociado más a artrosis. Entonces, es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque es un proceso que va lentamente hasta que conlleva, o su punto más alto es la aparición de inflamación articular. Y es multifactorial porque no depende de un solo factor.
depende de muchos factores, incluyendo la parte genética. Entonces, es importante recordar que es una enfermedad que ataca nuestro propio cuerpo produciendo inflamación. Esta inflamación, que es crónica, depende de múltiples causas y que la afectación puede ser a múltiples órganos, de allí su término de sistémica. ¿Qué factores de riesgo pueden estar asociados a la artritis reumatoide? El principal factor, o uno de los más importantes, es el componente genético. Hay personas que tienen predisposición por un componente genético que es el HDLA, que digamos es una parte que promueve o da mayor probabilidad de producir ciertas células que reaccionan contra las de nuestro organismo. Es decir, hay células que lo que hacen es o no reconocen las células vecinas, hermanas, y producen una reacción o un daño que conlleva, digamos, a una batalla que va dañando la articulación. Esto también, otro factor de riesgo importante que hay que comprender, que es el cigarrillo, porque el cigarrillo estimula ciertas sustancias o factores proinflamatorios como la interleuquina o el factor de necrosis tumoral, que lo que hacen es ayudar a que esas células que están dañando nuestro propio cuerpo continúen su labor continuamente y que vaya ocasionando daños continuos. Otro factor o factores de riesgo es el sexo femenino, como dije anteriormente, y esto se debe también a la carga hormonal. Hay otros factores de riesgo, como es el consumo de alcohol, la obesidad, los malos hábitos dietéticos. Pueden estar asociados también como factores de riesgo que pueden conllevar a artritis reumatoide. Recordar que un factor de riesgo es una condición que me da una probabilidad a enfermarme. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la artritis reumatoide? Bueno, lo principal siempre es el dolor articular. Al inicio, a usted, si hay una sospecha o tiene artritis reumatoide, lo primero que ocurre es normalmente el dolor, pero que este dolor posteriormente se le asocia el aumento de volumen o la hinchazón de las articulaciones, así como ustedes pueden ver en la gráfica que tienen a su mano derecha, donde ven estas articulaciones, sobre todo interfalángicas, distales y proximales, y estas articulaciones metacarpofalángicas, que son las que pueden tener dolor o inflamación. Signos importantes, la rigidez matutina. Esa rigidez matutina mayor a 30 minutos o una hora de duración es frecuente en la artritis reumatoide. Muchas veces se acompaña de limitación funcional y en otras oportunidades están asociadas a síntomas como debilidad, malestar, fatiga e inclusive enrojecimiento de la articulación como tal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico al paciente que viene con artritis o artralgia? Pues bien, lo primero es la historia clínica. Si usted ha ido a una consulta de medicina interna, usted ha podido ver que en la consulta de medicina interna, normalmente el especialista va interrogando los síntomas, el tiempo de aparición de los síntomas, digamos, la intensidad de los síntomas, el horario donde aparecen los síntomas, si es matutino, si es vespertino, inclusive la localización. Y muchas veces preguntamos los antecedentes que tiene cada paciente, porque son factores que nos pueden ayudar al solo interrogar ya ir comenzando o sospechando de artritis en este paciente. El examen físico es fundamental porque el examen físico nos permite saber cuál es la afectación que lleva el paciente, qué articulación está afectada, si hay limitación en la articulación y la cantidad de articulaciones afectadas. ¿Por qué? Porque para clasificar o para diagnosticar un paciente
hay escalas que nos permiten saber por la cantidad de articulaciones afectadas si el paciente tiene un diagnóstico confirmado o necesitamos hacer otros exámenes o estudios para corroborarlo. Y por eso el tercer punto es importante, que es la parte de laboratorio. Y es probable que usted haya tenido a un médico que le ha solicitado ciertos exámenes de laboratorio, factor reumatoideo, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación o algún anticuerpo, que como lo ven allí se llama anticuerpo contra el péptido citrulinado, que es el anti-CCP, que son, digamos, exámenes que nos permiten a nosotros establecer un diagnóstico, y ese anti-CCP que usted ve allí, pues es el diagnóstico de artritis reumatoidea. ¿Hay complicaciones? Sí, y hay condiciones preexistentes también. Como le dije anteriormente, la artritis es un proceso sistémico. Entonces, la inflamación que genera, digamos, esa lucha o esa batalla que existe entre las células puede conllevar a daños en otros órganos a nivel cerebral, a nivel de piel, a nivel cardíaco, a nivel gastrointestinal, a nivel óseo. ¿Por qué? Porque producen ciertos factores inflamatorios que van desencadenando ciertas respuestas y disminuyen la producción de osteoclastos o células de los huesos, que son las que pueden llevar a que el paciente con artritis también curse con osteoporosis, o células proinflamatorias que atacan células cardíacas y pueden provocar enfermedades cardiovasculares. Entonces, las complicaciones de no establecer un buen diagnóstico o control de la enfermedad pueden llegar a tocar múltiples órganos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento inicial del paciente, pues, es manejar el dolor con analgésicos antiinflamatorios, que probablemente algunos de esos han tomado ustedes si han tenido algún tipo de dolor. También existen los corticoides, como el uso de la prednisona o el de Deflazacort. Hay también fármacos modificadores de la enfermedad o antirreumáticos modificadores de la enfermedad, como el metotrexate, así como también tenemos fármacos modificadores de la enfermedad, FAME, como ven ustedes allí, que son biológicos que se colocan vía inyecciones o algunos otros vía oral. También tenemos otros medicamentos, aparte de la metotrexate, la leflunomida, tenemos también la hidroxicloroquina o la sulfasalazina también, y la sulfadiazina también asociadas al tratamiento. Y ahora es el rol del paciente. Es fundamental en un paciente que hemos diagnosticado con artritis reumatoide que el paciente asuma el compromiso de la condición o enfermedad. ¿Y por qué es tan importante? Porque el empoderamiento del paciente, el conocimiento de la enfermedad, de cómo se produce, de cuáles son los factores de riesgo, de qué debo hacer, me permite o les permite a el paciente mejorar su calidad de vida. Y como le recomiendo normalmente a los pacientes, no se trata solo de indicar un medicamento o un fármaco, sino que el paciente entienda cuál es su papel dentro de esta condición. Porque las, digamos, actividades dependientes del paciente, alimentación, ejercicios, ayudan o conllevan a un mejor control de esta enfermedad. ¿Es muy importante la adherencia al tratamiento? Sí, porque los fármacos detienen ese proceso inflamatorio y conlleva a disminución de las complicaciones. Eso, al tener el paciente menos complicaciones, mejora mucho su pronóstico. ¿Qué es importante usted como paciente? Evite automedicarse. Si usted ha sido diagnosticado de artritis reumatoide, evite automedicarse. No porque su vecina, su prima, su mamá, su papá o algún conocido tenía artritis reumatoide y le iba mejor con cierto medicamento, no quiere decir que a usted también le va a ir mejor, porque todos los organismos somos distintos y el proceso de artritis
se comporta distinto en cada uno de los pacientes. Es muy importante la comunicación, sí, debe haber una buena comunicación con su médico, bien sea con su médico internista que le hace seguimiento o con su médico reumatólogo. Debe haber una comunicación muy efectiva y abierta porque eso le permite tomar ciertas conductas que van en pro de la mejoría. Y siempre la comunicación conlleva a un mejor pronóstico de la enfermedad. ¿Qué estilos de vida o autocuidados debemos tener? Es muy importante la alimentación saludable. ¿Y por qué? Porque, como dije al inicio, el proceso de artritis es un proceso inflamatorio. Y conocemos que hay múltiples alimentos, grasas, azúcares, muchas veces carbohidratos, muchas veces embutidos, enlatados, que conllevan a la activación de marcadores inflamatorios, y esos marcadores inflamatorios conllevan a dolores articulares, inflamación articular y, además de eso, conllevan a mayor deterioro de su calidad de vida. Entonces, es fundamental para nosotros su alimentación saludable. Los ejercicios adaptados a cada paciente. Sí, es muy importante que usted conozca qué ejercicios puede hacer. Y normalmente están recomendados los ejercicios aeróbicos, ejercicios de flexión, ejercicios de estiramiento y estos a veces ejercicios también que sean mixtos, de flexión y de estiramiento también, porque eso le ayuda a disminuir el dolor y aumentar su flexibilidad y su capacidad para las actividades. Es muy importante, como dije anteriormente, evitar el consumo de alcohol y de tabaco porque son factores de riesgo que conllevan a progresión y activación de marcadores proinflamatorios. El control de peso para usted es muy importante porque recuerden que la obesidad como condición per se que tiene una inflamación intrínseca, también el sobrepeso le conlleva a mayor carga en sus articulaciones y la mayor carga articular probablemente exacerbará o intensificará su dolor. Y también son muy recomendadas técnicas, sobre todo de relajación, de apoyo, los pilates tal vez o el tai chi, técnicas de autocontrol que le ayuden a conocer su cuerpo y conocer los movimientos que usted puede hacer. Al igual que la fisioterapia también está indicada en estos casos. El pronóstico. Bueno, actualmente el pronóstico de la enfermedad es muy favorable. El diagnóstico precoz o el diagnóstico recién, pues mejora mucho lo que es el pronóstico o lo que es el continuum de la enfermedad. Hay terapias innovadoras actualmente que mejoran la calidad de vida, pues ayudan a disminuir enormemente la inflamación, los marcadores y ayudan también a mejorar el estilo de vida. Es posible la remisión de la enfermedad con un tratamiento idóneo, adecuado y precoz también. ¿Qué conclusiones podemos tener? Bueno, es importante entender que la artritis es una enfermedad, como dije anteriormente, autoinmune. Recuerden que el organismo hace un autodaño. Es inflamatoria y no es por desgaste, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria y es multifactorial. Principales síntomas que puedes tener en la artritis: dolor, rigidez matutina y aumento de volumen. Si usted tiene alguno de esos síntomas, yo le invito a que acuda a consulta para evaluar la pertinencia de realizar ciertos estudios que nos ayuden a determinar cuál es la etiología o la causa de su artritis. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno mejora la calidad de vida de todos los pacientes, y más con los tratamientos innovadores que tenemos, los tratamientos tanto subcutáneo, tanto intravenoso, tanto vía oral que tenemos, mejoran mucho lo que es la calidad de vida del paciente.
El empoderamiento del propio paciente, el conocimiento de su enfermedad, nos ayuda a lograr los objetivos planteados. El buen control conlleva a mayor independencia y mejor calidad de vida. Así que usted debe, si tiene un diagnóstico de artritis reumatoidea, acudir frecuentemente a su consulta para sus controles y evitar automedicarse o evitar dejar el tratamiento para evitar complicaciones. ¿Qué recomendaciones podemos darle ya para ir culminando? Pues es importante que usted siga el tratamiento de su médico. Aumentar la adherencia al tratamiento mejora su pronóstico y va a mejorar su calidad de vida. Haz ejercicio físico adaptado a tu realidad, adaptado a tu cuerpo, adaptado a tu edad y adaptado a tu condición. Evita el fumar y limita el consumo de alcohol. Duerme bien. El dormir genera disminución de los marcadores inflamatorios y respeta bien tus horas de descanso. Es importante proteger tus articulaciones, es importante ayudarlas a continuar su progresión, no de la enfermedad, pero sí de su vida diaria. Un placer haber compartido con ustedes este tiempo. Pues estamos en Sana Chacarilla, en la consulta de medicina interna. Recordar que el médico internista es el médico que se encarga de la prevención y el diagnóstico de enfermedades del adulto a partir de los 15 años. Estamos dispuestos a ayudarles en la consulta y fue un gusto compartir con ustedes. Gracias.